Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver las aplicaciones con las que tiene que ver la regresión. Y vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. La viscosidad dinámica del agua, μ, se relaciona con la temperatura de la siguiente forma. Tenemos la temperatura que va a estar dada en grados centígrados. A 0 grados, la viscosidad es 1.787. A 5 grados, la viscosidad es 1.519. A 10 grados, la viscosidad es 1.307. A 20 grados, la viscosidad es 1.002. A 30 grados, es 0.7975 y a 40 grados es 0.6529. Con estos datos voy a realizar, inciso A, la gráfica. Inciso B, voy a emplear regresión polinomial para ajustar a una parábola. En este caso sería una regresión cuadrática. E inciso C, voy a utilizar temperatura igual a 50 grados centígrados para predecir el valor de la viscosidad. Prácticamente el modelo que vamos a encontrar en el inciso B lo vamos a utilizar como predicción. Entonces, con T y con μ realizo lo que es la gráfica de la función. Lo podemos hacer en Excel. En unos momentos les muestro cómo se realiza. El inciso B me pide emplear la regresión cuadrática. Entonces, necesito los siguientes datos. Para ello, también voy a apoyarme de una tabla realizada en Excel, en donde yo coloco los datos t y μ, y a partir de ahí yo encuentro el valor de x cuadrada, el de x cúbica, el de x cuarta, el de x por y y el de x cuadrada por y. Para finalizar, sumamos las columnas que nosotros tenemos para hallar las sumatorias, los datos que voy a emplear para aplicar el sistema de ecuaciones de regresión cuadrática. Aquí tenemos lo que es el sistema de ecuaciones, solamente debo de sustituir con los datos calculados. Tenemos que es n, el número de datos, que son 6 por A0, más A1 por la sumatoria de x, que nos dio 105, más A2 por la sumatoria de x cuadrada, que es 3025, y va a ser igual a la sumatoria de y, que es 7.0654. Y así sucesivamente vamos a estar sustituyendo. Ya que tenemos el sistema de ecuaciones, tenemos que resolverlo. Podemos emplear el método que se nos parezca más fácil. Puede ser sustitución, igualación, eliminación, Gauss, determinantes, el que se haga más fácil. Y al resolverlo, vamos a encontrar que los coeficientes A0, A1 y A2 toman el valor de 1.76724 menos 0.04949 y 0.00055 respectivamente. Con estos datos puedo sustituirlos para encontrar la expresión cuadrática, la ecuación de la parábola. Y aquí tenemos la ecuación. Y ahora bien, si nosotros modelamos los puntos y agregamos la línea de tendencia, vamos a encontrar que realmente tenemos la misma ecuación. Por lo tanto, nuestros cálculos son correctos. Y el inciso C, ¿qué es lo que me pedía? Use a t igual a 50 grados para predecir el valor de la viscosidad. Entonces, de la ecuación que encontramos en el paso anterior, vamos a sustituir, bueno, en este caso y se cambia por μ, mientras x se cambia por t. ¿Por qué motivo? Porque t es mi variable independiente, prácticamente funciona como x, mientras que μ es mi variable dependiente, funciona como y, va a depender del valor de la temperatura. Y ahora sustituimos. T es igual a 50 grados. Al realizar la sustitución, al resolver, vamos a encontrar que a una temperatura de 50 grados, la viscosidad es de
0.66774 newtons por segundo sobre metro al cuadrado y el problema está resuelto. Y ahora vamos a hacer la parte de Excel de las gráficas y de la tablita para encontrar los valores que se tiene que sustituir en las ecuaciones normales. Aquí tenemos el archivo en Excel. Tenemos lo que es la definición de la viscosidad, que resulta ser una característica que tienen los fluidos en movimiento, que muestra una tendencia de oposición al flujo. La viscosidad se relaciona con la temperatura, como nos decía el problema. Y aquí tenemos lo que es la tablita, la temperatura y la viscosidad. Lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es la variable independiente y la variable dependiente. ¿Quién depende de quién? En este caso me está diciendo que la viscosidad depende de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura la voy a trabajar como si fuera X, mientras que la viscosidad la voy a trabajar como si fuera Y. Temperatura, variable independiente. Viscosidad, variable dependiente. Depende del valor de la temperatura. Entonces, ya con eso, ya puedo calcular lo que es X cuadrada. Tomo lo que es la temperatura y lo elevo al cuadrado y solamente arrastro la celda. Hago lo mismo para calcular el valor de X cúbica, elevo al cubo y arrastro la celda. Después, hacemos lo mismo con X cuarta. Tomamos el valor de temperatura y elevamos a la cuarta y arrastramos. Después, sigue X por Y, que sería la temperatura que multiplica a la viscosidad y arrastramos. Y al final sería X cuadrada que multiplica a Y. De la misma forma, arrastramos. Ya tenemos los valores. Ahora voy a calcular la suma. La sumatoria de X, después la sumatoria de Y, la sumatoria de X cuadrada, la sumatoria de X cúbica, la sumatoria de X a la cuarta, la sumatoria de X por Y y la sumatoria de X cuadrada por Y. Con esto obtuve los datos que se utilizan en el sistema de ecuaciones, en las ecuaciones normales de la regresión cuadrática. Ahora, para graficar lo que es la tabla en Excel, vamos a seleccionar lo que es temperatura con viscosidad. Seleccionamos los datos, vamos a insertar y escogemos gráfico de dispersión. Ahí podemos ver lo que son los puntos. Solamente graficamos los puntos. Y para encontrar la línea de tendencia, vamos a escoger un punto, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia. Y en este caso estamos trabajando con una parábola, por lo tanto es la polinómica de grado 2. Presentamos la ecuación en el gráfico y como vemos fue el mismo resultado que encontramos de forma analítica. Y si nosotros queremos, podemos mostrar el valor de R. En este caso, presentar el valor de R al cuadrado. Y vemos que nos da 0.9983. Es muy cercano a 1. Quiere decir que la ecuación cuadrática se ajusta a esos datos. Y esto es una aplicación que le podemos dar a la regresión. Nos vemos en el siguiente video.